Él llegó a la oficina como cualquier otro lunes. 58 años trabajando para la misma compañía constructora. 32 años levantándose a las 5 de la mañana. 32 años siendo el primero en llegar. La tarjeta no funcionó en la puerta. Intentó de nuevo. Nathan pensó que era un error del sistema. No era un error. Lo esperaban en recursos humanos, con una caja vacía y una carta ya firmada. Reestructuración generacional, dijeron. Estamos renovando el equipo, dijeron. 32 años resumidos en una conversación de 8 minutos y un cheque de liquidación que no alcanzaba ni para 6 meses de gastos. A los 58 años, el mercado laboral no te ve como experiencia, te ve como carga, como reliquia, como alguien demasiado caro y demasiado cerca de la jubilación para valer la inversión. A los 58, cada currículum que envías es una súplica disfrazada de profesionalismo. Y nadie responde súplicas. Tenía 180,000 pesos de liquidación. Sonaba bien hasta que hizo las cuentas en renta, comida, servicios, medicinas para la presión alta, colegiatura del nieto que ayudaba a pagar 4 meses y medio si tenía suerte. Después de eso, el abismo. Pero esta historia no empieza con la liquidación ni con el correo de despido. Empieza 32 años antes, cuando un hombre llamado Ernesto Fuentes decidió que la seguridad era más importante que los sueños. Y lo que pasó cuando la seguridad se evaporó y solo quedaron los sueños enterrados, cambió todo de una forma que ni él mismo pudo prever. Porque a veces lo que crees que te está matando es lo único que puede salvarte. Y descubrir eso a los 58 años, cuando todos dicen que es tarde, es la ironía más brutal y más hermosa de todas. La primera semana después del despido, Ernesto siguió despertándose a las 5 de la mañana. El cuerpo llevaba 32 años con ese horario. No sabía hacer otra cosa. Se levantaba, se duchaba, se ponía camisa y pantalón de vestir. Después, se quedaba sentado en la sala, mirando el reloj, sin ningún lugar al cual ir. Su esposa Verónica lo observaba desde la cocina. No decía nada. Pero él veía la preocupación creciendo en sus ojos día tras día. Llevaban 35 años casados. Ella conocía cada uno de sus silencios, y este silencio era diferente. Este silencio era de un hombre que se estaba apagando. Ernesto, le dijo ella el quinto día, tienes que hacer algo, lo que sea. Pero no puedes quedarte ahí sentado viendo cómo pasa el tiempo. Él la miró y quiso decir algo tranquilizador, algo que sonara a plan, a esperanza. Pero lo único que salió fue a no sé qué hacer. Veróan a los 58 años, no sé qué hacer, envió currículums 122 en 3 semanas. Ingeniero civil con 32 años de experiencia en construcción, especializado en estructuras, con certificaciones vigentes, perfil impecable en papel, perfil invisible en la realidad. Las pocas respuestas que recibió fueron variaciones del mismo mensaje educado. Perfil muy interesante, pero buscamos a alguien que pueda crecer con la empresa a largo plazo. Código para Aneres, demasiado viejo, y no queremos pagar tu experiencia cuando podemos contratar a alguien de 30 por la mitad del precio. Pero lo que vino después fue peor que el rechazo. Una tarde, desesperado, aplicó para un puesto de supervisor de obra, básico, muy por debajo de lo que había hecho. Lo llamaron para entrevista. El gerente tenía 34 años. Durante 40 minutos, el chico le explicó a Ernesto cómo funcionaba una obra, como si Ernesto no hubiera supervisado la construcción de medio centenar de edificios. ¿Cree que puede manejar el ritmo?, preguntó el gerente con condescendencia apenas disimulada. Las obras son físicamente demandantes, no es como estar en una oficina. Ernesto apretó los puños debajo de la mesa. Había pasado 20 años en obras antes de llegar a la oficina. Conocía cada tornillo, cada varilla, cada mezcla de concreto. Pero no dijo nada. Ann solo asintió. ¿Puedo manejarlo? A no le dieron el trabajo. Demasiado calificado, dijeron. Ernesto salió de esa entrevista sintiendo algo que no había sentido nunca: vergüenza. Vergüenza de su edad, de su experiencia, de existir en un mundo que lo había declarado obsoleto a los 58 años. Esa noche, por primera vez en su vida adulta, lloró. Se encerró en el baño
para que Verónica no lo oyera. Lloró por los 32 años que dio a una empresa que lo desechó como papel usado. Lloró por sentirse inútil. Lloró porque a los 58 años estaba más perdido que a los 18 años. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría saber algo. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de gente que se niega a rendirse. Déjamelo en los comentarios. Tal vez tu ciudad sea parte de la próxima historia que cuente. Para entender lo que pasó después, necesitas saber quién era Ernesto antes de convertirse en el hombre que lloraba en el baño a los 58 años. Él no siempre fue ingeniero civil, no siempre fue el hombre serio de corbata y planos enrollados bajo el brazo. A los 17 años, Ernesto era carpintero, no por elección, sino por necesidad. Su padre, don Esteban, había muerto cuando él tenía 15, dejando a su madre con 4 hijos y deudas que parecían montañas. Ernesto, el Mayo R, dejó la preparatoria y empezó a trabajar con su tío Raúl, que tenía un taller de carpintería en Guadalajara. Durante 3 años, Ernesto trabajó con madera, no muebles finos, sino carpintería de construcción en marcos de puertas, ventanas, estructuras de techo. Trabajo duro, mal pagado, que te dejaba las manos llenas de astillas y la espalda adolorida. Pero había algo en ese trabajo que le gustaba: la precisión. El cálculo, saber exactamente qué medida, qué ángulo, qué resistencia. Un día, el arquitecto que supervisaba una obra vio a Ernesto ajustando un marco de puerta. «Chico», le dijo, «tienes ojo para las estructuras. ¿Por qué no estudias ingeniería?» Ernesto se rió. «No tengo dinero ni para comer bien, mucho menos para estudiar». En el arquitecto, don Alberto Mendoza, le dio su tarjeta. «Si algún día decides intentarlo, búscame». Ernesto guardó esa tarjeta durante 2 años. A los 20, cuando su hermano menor pudo empezar a trabajar y ayudar con los gastos, Ernesto tomó una decisión. Trabajaría de día, estudiaría de noche, universidad abierta, turno nocturno, sacrificando sueño y vida social. Pero lo haría. Fueron 6 años de infierno. 6 años trabajando en obras de 6 de la mañana a 3 de la tarde, yendo a clases de 5 a 10 de la noche, estudiando de 11 de la noche a 2 de la mañana. Durmiendo 3 horas por noche, viviendo de café y tacos, sin fiestas, sin noviazgos, sin nada que no fuera trabajo y estudio. A los 26 años, se graduó. Tercero de su generación. Don Alberto Mendoza fue a su graduación. «Te lo dije», le dijo con orgullo, «tenías ojo, y le ofreció trabajo en su firma de arquitectura». Ernesto no lo pensó 2 veces. Dejó la carpintería, se puso traje y nunca miró atrás. Conoció a Verónica 1 año después. Ella era secretaria en la misma firma. Bonita, inteligente, con una risa que le hacía olvidar las noches sin dormir. Se casaron cuando él tenía 28. Ella 26. Tuvieron 2 hijos, Ricardo y Mónica. Vida normal, feliz, estable. Cuando don Alberto se jubiló, vendió la firma a una constructora grande. Ernesto se quedó. Ascendió de ingeniero junior a señor. De señor a jefe de proyectos, de jefe a director regional. La vida le sonreía. Compraron casa. Los niños fueron a buenas escuelas. Verónica dejó de trabajar para cuidar el hogar. Todo perfecto, pero hubo un precio que Ernesto no midió hasta que fue demasiado tarde. Dejó de trabajar con las manos, dejó de estar en las obras, sintiendo el concreto, midiendo vigas, calculando cargas. Se volvió un hombre de juntas, de presentaciones, de reportes. Se volvió reemplazable. Y a los 58 años, cuando la empresa decidió que los directores de su edad eran carga o financiera, lo reemplazaron. 32 años de lealtad, borrados con un email y una caja vacía. Pero lo que él no sabía es que perder ese trabajo que lo definía era exactamente lo que necesitaba para recordar quién era antes de ponerse corbata todos los días. 2 meses después del despido, Ernesto había tocado fondo. El dinero se evaporaba. Los currículums seguían sin respuesta. La presión alta empeoró. Verónica tuvo que volver a trabajar, consiguió empleo de medio tiempo en una papelería. La humillación era completa. Una tarde, su hijo Ricardo vino a visitarlo con su nieto, Mateo, de 7 años. «Abuelo»,
dijo Mateo, con esa honestidad brutal de los niños. ¿Por qué ya no trabajas? Mi papá dice que estás triste porque no tienes trabajo. Ernesto sintió el pecho apretarse. Estoy buscando, mijo, solo que es difícil. ¿Por qué no haces lo que hacías antes?, preguntó Mateo. ¿Qué hacía antes? Mi papá me contó que de joven hacías cosas con madera. ¿Por qué no haces eso? La pregunta simple de un niño golpeó a Ernesto como un martillazo. ¿Por qué no? Esa noche bajó al sótano donde guardaban trastos viejos. En una esquina, cubierto de polvo, estaba un cajón de herramientas que no abría desde hacía 30 años. Lo abrió despacio. Ahí estaban el serrucho de su tío Raúl, el martillo que usó en su primera obra, las escuadras, los clavos oxidados. Tomó el serrucho, le temblaban las manos, no de miedo, sino de algo que había olvidado que existía: anticipación. Verónica bajó y lo encontró ahí, sentado en el suelo, rodeado de herramientas viejas. ¿Qué haces?, preguntó ella. Recordando, respondió Elan, recordando quién era yo antes de olvidarme. Al día siguiente hizo algo que no había hecho en décadas. Compró madera, nada elaborado, solo pino barato de la maderera. Bajó al sótano y empezó a cortar, medir, ensamblar. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que sus manos necesitaban moverse, crear, construir algo real. Hizo una repisa, fea, dispareja, con clavos torcidos, pero era suya, hecha con sus manos. Después hizo otra y otra, cada una un poco mejor. Las manos recuperaban la memoria que el cerebro había archivado. Los músculos recordaban ángulos, los dedos recordaban presión. Verónica subió una de las repisas a Facebook. Mi esposo está redescubriendo su talento de juventud. Escribió con una foto. Era solo un post casual, sin intención, pero algo pasó. Una vecina comentó: ¿hace muebles por encargo? Verónica le preguntó a Ernesto. Él se rió nervioso. No soy ebanista, Verón, solo estoy matando el tiempo. Pero la vecina insistió. Necesitaba una mesa para su comedor. Algo sencillo, rústico. Ernesto aceptó, más por no ser grosero que por confianza. Cobró 2.500 pesos. Básicamente el costo de los materiales. Tardó 2 semanas en hacerla. La entregó disculpándose por las imperfecciones. La vecina lloró cuando la vio. Es hermosa, dijo. Es exactamente lo que quería, algo hecho con alma. No esas cosas de fábrica sin personalidad. Y le dio 5.000 pesos. No puedo aceptar eso, dijo Ernesto. Vale más que lo que cobré, respondió ella, y voy a recomendarte con todas mis amigas. Ernesto volvió a casa con esos 5.000 pesos en la mano, sintiéndose extraño. No era mucho dinero, pero era dinero ganado con sus manos, creando algo real, algo que alguien valoraba, algo que ninguna junta de accionistas podía quitarle. Y lo que él no sabía es que esa mesa fea que hizo con vergüenza era el principio de algo que cambiaría todo. En 3 semanas, Ernesto tenía 5 pedidos. Amigas de la vecina que querían mesas, repisas, escritorios, nada elaborado, todo rústico y sencillo. Él trabajaba en el sótano, con herramientas básicas, aprendiendo de nuevo lo que había olvidado. Ricardo, su hijo, se dio cuenta de algo. Papá, le dijo una tarde, tú sabes de estructuras, sabes de cargas, de resistencia de materiales. ¿Por qué no haces muebles que aprovechen eso? Muebles que sean arquitectónicamente interesantes. Ernesto no había pensado en eso. Había separado tanto sus dos mundos, la ingeniería y la carpintería, que nunca consideró combinarlos. Pero Ricardo tenía razón. Él sabía cosas que ningún carpintero común sabía. Sabía calcular voladizos, distribución de peso, tensiones. Empezó a experimentar mesas con estructuras que parecían imposibles, pero eran perfectamente estables. Libreros que desafiaban la gravedad. Escritorios con geometrías complejas. Cada pieza era un ejercicio de ingeniería disfrazado de carpintería. Verónica le abrió una cuenta de Instagram. Muebles Fuentes. Ingeniería en madera era el nombre. Subían fotos de cada pieza. Al principio, nada pasaba. Después, lentamente,
La gente empezó a notar, no solo gente común, arquitectos y diseñadores de interiores, gente que apreciaba la complejidad escondida en la simplicidad. Un arquitecto joven, Sebastián Torres, lo contactó. Señor Fuentes, sus diseños son increíbles. ¿Haría una pieza personalizada para un cliente mío? El cliente era dueño de una galería de arte. Quería una mesa de junta que fuera ella misma una obra de arte. Ernesto aceptó nervioso. Era su proyecto más ambicioso, una mesa de 4 metros con estructura de voladizo, sin patas centrales, que pareciera flotar. Calculó cada ángulo, cada junta, cada punto de tensión. Le tomó 6 semanas construirla, cobró 45.000 pesos, temblando al dar el precio. El cliente lloró al verla. Esto no es carpintería, dijo. Esto es escultura estructural, y le pagó 60.000 pesos. Esto vale más de lo que cobró, dijo. Y quiero 3 más, para otras ubicaciones. Esa noche, Ernesto se sentó con Verónica en la cocina. Vero, le dijo, pasé 32 años construyendo edificios que nunca tuvieron mi nombre. En 3 meses, he construido 12 muebles que llevan mi firma, y por primera vez en mi vida, siento que estoy construyendo algo que importa. Verónica le tomó la mano. Siempre supiste construir cosas que importan. Solo olvidaste que las cosas más importantes se construyen con las manos, no con juntas de accionistas. Un año después de perder su trabajo, Ernesto Fuentes tenía un taller formal, no en el sótano, sino en un local pequeño que rentó con sus ahorros. Tenía 2 ayudantes jóvenes, muchachos de 20 años, que querían aprender el oficio. Tenía pedidos con 3 meses de anticipación, y tenía algo que no tenía en 32 años en paz. No ganaba tanto como antes. Su sueldo de director nunca lo recuperaría, pero ganaba suficiente, y más importante, ganaba haciendo algo que amaba, algo que nadie podía quitarle, porque vivía en sus manos, no en el organigrama de una empresa. Sebastián Torres, el arquitecto que le dio su primer gran proyecto, se convirtió en su socio no oficial. Sebastián traía los clientes de alto nivel, Ernesto hacía las piezas. Empezaron a hacer muebles para restaurantes, oficinas corporativas, galerías, cada pieza única, cada una firmada. Un día, llegó un pedido que lo dejó sin aliento. La empresa que lo despidió, la misma constructora que a los 58 años, lo declaró obsoleto. Quería muebles personalizados para su nueva sede corporativa. No sabían que Muebles Fuentes era Ernesto Fuentes, solo sabían que querían su trabajo. Ernesto podría haber dicho que no, habría sido satisfactorio. Pero algo en él ya no necesitaba esa satisfacción, ya no estaba enojado. Aceptó el trabajo, cobró el triple de lo que normalmente cobraba. Y cuando entregó las piezas, el gerente que firmó su despido no lo reconoció. «Excelente trabajo», dijo el gerente. «¿Cuánto tiempo lleva en este negocio?» Ernesto sonrió. 38 años, respondió. Aunque tuve un descanso de 32 años, en el medio en él, el gerente no entendió. Ernesto no explicó. No hacía falta. Esa noche, cenando con Verónica, ella le preguntó, «¿Cómo te sentiste entregando muebles a la gente que te despidió?» Él pensó un momento en agradecido. Dijo finalmente, «Porque si no me hubieran despedido, seguiría en esa oficina odiando mi vida y sin saberlo». Ricardo visitaba el taller cada semana con Mateo. El niño ya pedía que le enseñara a usar las herramientas. «¿Me enseñas, abuelo?» «Claro que sí, mijo, pero primero aprende a respetar la madera. Cada tabla tiene su historia. Tu trabajo es descubrir que quiere ser Mónica». Su hija, que vivía en Monterrey, también cambió. Inspirada por su padre, dejó su trabajo en marketing que odiaba y abrió un café. «Tú me enseñaste que nunca es tarde», le dijo, «que la seguridad que te mata no es seguridad, es prisión». 2 años después del despido, Ernesto fue invitado a dar una charla en su antigua universidad. El tema, ingeniería, más allá del escritorio, fue con nervios, sin saber qué decir. Pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron. «Pasé 32 años creyendo que mi título de ingeniero me definía», les dijo a los estudiantes, «que mi valor estaba en mi puesto, en mi salario, en mi oficina. Me despidieron a los 58 y me dijeron que era viejo, que era obsoleto. ¿Y sabes qué descubrí? Tenían razón.
El auditorio quedó en silencio. Era obsoleto como empleado corporativo, pero no como ingeniero, no como creador, porque la ingeniería no es un título, es una forma de ver el mundo. Es entender estructuras, fuerzas, equilibrios, y eso no se vuelve obsoleto a los 58. Eso se vuelve más rico con cada año vivido. Mostró fotos de sus muebles. Los estudiantes quedaron impresionados. Cada pieza que hago es un problema de ingeniería estructural, explicó. Pero también es arte, es funcionalidad, es belleza. Es todo lo que aprendí en esta universidad, aplicado de una forma que nunca imaginé. Al final, un estudiante levantó la mano. Señor Fuentes, ¿se arrepiente de los 32 años en la constructora? Ernesto pensó cuidadosamente. No, respondió, porque esos 32 años me enseñaron disciplina, precisión, visión. Sin esos años, no podría hacer lo que hago ahora. No perdí 32 años. Invertí 32 años en convertirme en quien soy hoy. 3 años después del despido, Ernesto Fuentes era reconocido en el mundo del diseño de muebles de autor. Había sido destacado en revistas de arquitectura. Sus piezas estaban en casas de coleccionistas. Su taller ya no era pequeño. Tenía 6 empleados, pero lo más importante no eran los reconocimientos ni el dinero. Era que se despertaba cada mañana emocionado de ir al taller. Era que sus manos tenían propósito. Era que, cuando alguien le preguntaba ¿a qué te dedicas?, respondía con orgullo: hago muebles. Combino ingeniería con carpintería. Verónica también floreció. Con el negocio estable, ella abrió una pequeña librería de viejo que siempre había soñado. Tú me mostraste que los sueños no expiran, le dijo, solo se posponen hasta que tienes el valor de perseguirlos un día. 5 años después del despido, Ernesto recibió una llamada. Era de la constructora. Querían contratarlo como consultor externo para un proyecto especial. El pago era excelente. Él escuchó la oferta completa. Gracias por pensar en mí, respondió. Pero no estoy disponible. Tengo mi propio negocio y está exactamente donde quiero estar. Colgó el teléfono y sonrió. 5 años antes, esa llamada habría sido su salvación. Ahora era solo una interrupción. No porque estuviera amargado, sino porque genuinamente no necesitaba lo que le ofrecían. Ya tenía todo lo que quería. Esa noche, celebrando el 5º aniversario de Muebles Fuentes, Ricardo le preguntó a papá: si pudieras regresar el tiempo, ¿evitarías el despido? Ernesto miró a su familia reunida. Verónica con su librería, Ricardo con su estudio de diseño, Mónica con su café exitoso, Mateo, ya de 12 años, trabajando con madera en el taller los fines de semana. No, respondió Ernesto, con certeza absoluta, porque ese despido me devolvió la vida. Me obligó a dejar de existir y empezar a vivir. A los 58 años, descubrí algo que debía haber sabido siempre, aunque tu valor no lo decide una empresa, lo decides tú, que tu propósito no lo define un puesto, lo defines tú. Y sí, llegué tarde a esa realización. Me tomó 58 años. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Aunque llegué. Hay gente que vive 90 años y nunca llega. Yo llegué a los 58, y eso me dio tiempo suficiente para vivir realmente, no solo existir. Añez. Por eso que esta historia todavía no termina. Él perdió el trabajo, perdió el estatus, perdió la seguridad que creía que lo definía, pero ganó algo infinitamente más valioso. Se ganó a sí mismo. De verdad, sin máscaras, sin títulos que lo validaran. A los 58 años, aprendió algo que la universidad nunca le enseñó, aunque el éxito no se mide en puestos ni salarios. Se mide en cuanto de ti mismo pones en lo que haces, en cuanto te reconoces en tu trabajo. En sí, al final del día, puedes mirarte al espejo y ver a la persona que siempre quisiste ser. Él pensó que su vida había terminado a los 58, pero, en realidad, apenas había comenzado. Porque perder lo que creía que era todo, le permitió descubrir lo que realmente importaba. El dolor de ese despido fue real. La humillación fue real. El miedo fue real. Pero también fue real
el despertar, la redención, la alegría de crear con las manos, la dignidad de construir algo que lleva tu nombre y tu alma, la libertad de no depender de que alguien más decida tu valor. La empresa que lo despidió pensó que se estaba deshaciendo de carga muerta. Lo que realmente hizo fue libertar a un hombre que había estado preso de la seguridad durante 32 años. Y ese hombre, una vez libre, construyó algo más valioso que cualquier puesto corporativo en una vida con significado. Y descubrió que para eso, para encontrar tu verdadero propósito, después de pasarte décadas en el lugar equivocado, nunca es demasiado tarde, ni siquiera a los 58, especialmente a los 58, cuando ya no te queda tiempo para mentirte a ti mismo sobre lo que realmente quieres.